Bueno, déjame invitarles a abrir sus Biblias a Romanos 8 y vamos a seguir nuestro estudio en este capítulo de Romanos. 8, 19 hasta 25. Así dice la palabra de Dios, Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a orar. Dios Padre, somos agradecidos ahora por poder abrir tu palabra y ver lo que tú nos estás diciendo. Bendiga el mensaje de tu Espíritu a tu siervo para que hable lo que tú quieres y para que seamos edificados en la fe de Cristo Jesús. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el domingo pasado vimos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera y por eso hablamos del sufrimiento del cristiano, que el cristiano sufre pero tiene ayuda en su sufrimiento y que recibe beneficio de su sufrimiento. Vimos que todos cristianos sufren, algunos más, algunos menos, dependen de la providencia de Dios, pero el sufrimiento viene muchas veces de la fe, no por la falta de fe. Pero nosotros tenemos la ayuda del Dios Trino en nuestros sufrimientos. Sabemos que el Padre dirige todo para nuestro bien. Sabemos que el Hijo pasó por lo mismo y identifica con nosotros en los sufrimientos. Y tenemos el consuelo directo del Espíritu Santo. Y el beneficio que recibimos es que nos prepara para el cielo, nos hace apreciar más la vida venidera y también, no mencioné, pero purifica nuestra fe. Pedro habla de esto en su primera carta. Bueno, siguiendo en Romanos, el apóstol nos consuela diciéndonos que los sufrimientos de los cristianos no son cosa asolada. Está siguiendo en pelear contra la idea que muchos tienen, que el sufrimiento del cristiano quiere decir que Dios nos ha olvidado o que Dios nos está castigando o que Dios no nos ama o algo así. Y nos dice en más detalle que el sufrimiento va a seguir en este mundo hasta que Cristo viene otra vez, hasta que Dios hace todas las cosas nuevas. Y la razón es por el pecado. Aquí en estos versículos vemos que Dios creó al mundo bien,
Pero toda la creación fue afectada por el pecado del hombre y por eso toda la creación gime y nosotros necesitamos ejercitar paciencia mientras esperamos el tiempo cuando Dios hace todas las cosas nuevas. Porque en este mundo tenemos tribulación, pero Cristo ha conquistado el mundo. Bueno, el apóstol comienza hablando de la creación y dice, la creación fue sujetada a vanidad, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma será libertada, toda la creación gime a una. Y hay ciertas traducciones que dicen la criatura y estas traducciones no son buenas. De lo que he visto y leído, creación es correcta y está hablando aquí de la creación en el sentido todo lo que no es hombre o ángel, o sea, no las cosas inanimadas y también las bestias del campo, animalitos, cosas así. Dice, creación, y esto nos recuerda que el mundo no originó por sí mismo o por chance. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el pensamiento de las personas en las edades bíblicas, cuando dice los cielos, hablaban de 3 cielos. El primer cielo es el aire. Segundo cielo es lo que nosotros llamamos espacio, donde están las estrellas y planetas y cosas así. Y tercer cielo, la morada de Dios, como Pablo cuando dice, fue en visión levantado al tercer cielo, está hablando de la presencia de Dios. Pero cuando dice Dios creó los cielos, está diciendo que creó todo lo que hay. Espacio, las estrellas, Dios es creador de todo el universo, no solamente esta tierra. Y no hay nada que Dios creó. Dios no es creado, es eterno, existe en sí mismo. Y yo preguntaba cuando era niño, y muchos niños preguntan, pues, ¿de dónde viene Dios? Y la razón que preguntamos es que todos nosotros sabemos que tenemos origen, pero Dios no. Cuando hablaba con Moisés, dijo, yo soy. Siempre ha sido, siempre es, siempre será. No cambia, es perfecto, no se envejece. No podemos entender eso, porque con nosotros todo tiene su origen y todo tiene su fin. Pero Dios existe en sí mismo y siempre ha sido y siempre será. Y Él creó este mundo de nada. Habló y llegó a ser. Muchos hoy día niegan esto y usan el nombre de la ciencia y dicen que la ciencia dice de otra cosa. Bueno, la ciencia tiene sus teorías, pero no tiene respuestas finales. La teoría del Big Bang, de una explosión ocurrió y hizo el mundo. ¿Qué causó la explosión? Otros dicen, pues el mundo tiene que ser eterno y
Pues esto se puede manifestar muy fácilmente que no es posible. Hay dos leyes de la termodinámica que enseñamos aún en la escuela secundaria. La primera dice, el total de la energía y de la materia del universo es fija. No está creciendo ni está disminuyendo. Es fija. La segunda ley dice que la energía está dispersando y que aunque existe no se puede usar o menos se puede usar cada día. Entonces es como si yo tengo un vaso de agua y lo tiro. Puedo acumular algo, pero voy a perder. Cada vez que lo tiro, tengo menos. Y así es. El agua todavía existe, pero no puedo usarlo. Y así es en el universo. La energía existe, pero no se puede usar tanto cada año que pasa. Y dicen por esto en millones y millones y millones, no sé cuántos años, pero bastantes, toda la energía en el universo va a dispersar, va a ser igual en todo lugar y no va a hacer nada, o no va a poder hacer nada. Entonces, si la energía del universo es constante y el universo está perdiendo su capacidad de usar la energía, ¿de dónde originaba en el primer lugar? No pueden responder a eso. ¿Cómo tiene nosotros origen o energía? No pueden explicarlo si dicen el mundo es eterno. Y en la teoría del Big Bang, por lo menos reconocen que el mundo tiene su principio. Y ahora la idea que promueven es que algo se llama una singularidad, que es un puntito, explotó y salió todo lo que es en el mundo, al reverso de un black hole, un agujero negro. Pero todas sus teorías tienen defectos, es el mejor que puede explicar, pero tampoco pueden explicar de dónde venía la singularidad, lo que se llama esto. Y cuando llegamos a la vida es peor, porque la primera ley que nos enseñamos en biología es que todas las células vienen de otras células. Tienen que explicar de dónde vino la primera célula. Entonces, las teorías que sugieren cómo el mundo llegó a ser por medios naturales son teorías. Pero, en verdad, no contestan las preguntas de dónde originó la materia, la energía, todo esto. Y yo no puedo probar que Dios creó al mundo, es cierto, porque no hay pruebas de eso. Pero tampoco un cientista puede probar que fue un Big Bang o es eterno la materia o algo así. Lo más que podemos decir es que mi explicación es razonable y él puede decir que su explicación es razonable, pero me parece que es más razonable creer en Dios porque las otras explicaciones no explican lo que observamos en el mundo y también la palabra de Dios dice que Dios creó. Y hay que creer esto porque es palabra de Dios. Bueno, la creación fue creada bien. Pero ahora, dice el versículo 20, es sujeto a vanidad. Versículo 21, es en esclavitud de corrupción. Y por eso el versículo 22, gime aún como en dolores de parto. Esas observaciones son una referencia
clara a la caída del hombre, están manifestando que cuando Dios maldijo al hombre, esto no fue solamente al hombre quien sufría, pero toda la creación. Cuando fue creado, podemos imaginar que el mundo no fue sujeto a la corrupción, que la segunda ley de la termodinámica no existía, no hubo muerte, pero por el pecado la muerte entró en el mundo y ahora tenemos todo lo que tenemos. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios creó un universo bien, pero ahora es sujeto a la corrupción por la caída del hombre. Y hablando de la termodinámica, si Dios creó el universo, esto explica todo. Él originó la energía y como el universo es bajo la maldición, esto explica la segunda ley. Y todo lo que observamos de la biología también explica. Los animales, las matas están peleando el uno contra el otro, matando y siendo matados y algunos gustan causar dolor y nada en el mundo funciona como debe funcionar. La cosa es que la naturaleza, lo que nosotros llamamos la naturaleza del mundo, cambió en la caída. Y va a ser así hasta que Dios hace todas las cosas nuevas. Los animales que antes vivían en paz, las bestias, ahora son enemigos, algunos carnívoros. Las lluvias que caían en su tiempo apropiado y todo eso ahora vienen demasiado tarde o vienen demasiado, y etcétera, etcétera. Entonces, el mundo ahora es como es, con muchas cosas malas, tragedias y todo, por la caída del hombre. Y en efectivo podemos decir que las leyes científicas cambiaron cuando Dios castigó al hombre por comer el fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero lo que me interesa es que cuando yo leo como de la teoría del Big Bang, esto también dice que hubo un tiempo cuando las leyes de este universo no fueron así. Entonces ellos tienen la misma explicación, entendimiento de nosotros, no más que ellos dicen que eso fue por la naturaleza y nosotros por Dios. Pero el punto es que la caída del hombre afectó toda la creación. La creación no pecó, Adán pecó. Pero por eso la muerte es normal, toda la creación es sujeto a la corrupción y aún si Cristo no viene, que no es posible, pero si Él no fuera a venir, llegaría el tiempo cuando este universo terminaría. Y por eso, por la caída del hombre, el pecado, toda la carne ahora muere. Y gente muchas veces sufre, no por su propia culpabilidad, sino por el pecado que hay en el mundo. Y algunos dicen, pues, ¿no puede haber hecho Dios algo diferente? Pues, claro que sí. Pero Dios sabe mejor que nosotros y Él sabe por qué escogió hacer las cosas como lo hizo y confío en Él. Yo no puedo negar el amor verdadero de un Dios que nos amó tanto que dio su Hijo unigénito para morir por nuestro pecado. Si entendemos que el Hijo
fue a la cruz por su propia voluntad. Tenemos que entender que el amor de Dios es tan grande que no podemos entenderlo y que aunque no podemos entender todo lo que nos pasa en el mundo, la verdad es que Dios nos ama y tiene razón basada en amor por lo que hace y con paciencia tenemos que esperar hasta que Él revela todas las cosas. Y eso es la cosa. Por eso que Dios en su sabiduría y su amor decidió que esto fue mejor, que nosotros pasaríamos por tribulaciones en este mundo. Nosotros tenemos que soportarlas con paciencia hasta que Cristo viene, o por lo menos que viene con nosotros. El punto de ese pasaje, como nosotros que creemos, la creación misma está esperando y anhelando el tiempo de la restauración, como dice en el versículo 19, la manifestación de los hijos de Dios. Y esto quiere decir, claro, cuando Cristo viene y aparta a las ovejas de las cabras y dice a los suyos, entren en el reino bienaventurados. En aquel día vamos a ser librados de la esclavitud, de la corrupción y del pecado, y la creación va a ser renovada y tener la misma libertad de la corrupción y todo, como dice el versículo 21. Y si la creación inanimada anhela ardientemente nuestra revelación, cuanto más nosotros debemos esperar ese tiempo, cuando Cristo hace todas las cosas buenas. Dios va a hacerlo. Y el proceso va a cumplirse cuando Cristo regrese en juicio. Los cielos y la tierra que conocemos van a ser consumidos por fuego y van a ser cambiados a ser nuevos cielos y nueva tierra, como dice Pedro, donde no hay corrupción, no hay pecado, no hay sufrimiento, no hay dolor. Y nosotros, quienes creemos en Jesucristo, sabemos que nuestros pecados son perdonados y no hay condenación esperándonos, y por eso anhelamos aquel día. Y adentro sí gemimos. Queremos ser vestidos de incorrupción. Queremos ser librados del pecado en cada forma y librados de cada tendencia al pecar, y cada tentación. Queremos vivir en un mundo donde hay justicia, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde todos son tratados con amor y respeto. Y este mundo viene, pero tenemos que esperar con paciencia, porque Dios, en su sabiduría, no ha traído a este mundo todavía. Pero nos da y nos dice, tenemos las primicias del Espíritu, versículo 23. Hoy, en este mundo, tenemos la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, consolándonos, guiándonos, animándonos. Y sabemos esta bendición ahora. Pero esto es primicias. Más grandes bendiciones vienen. Esperamos este día. Ahora vemos por un espejo oscuro, y aquel día vamos a ver con claridad. Su presencia nos consuela ahorita, pero cuanto más
en la eternidad. También esperamos la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuántos nosotros que estamos sintiendo los dolores de la vejez esperamos la redención? Pero no solamente los dolores, más bonito va a ser librado del pecado y de la tentación. La mortalidad va a ser vestido con inmortalidad, la corrupción va a ser vestido con incorrupción. Ahora gemimos, pero sabemos ese sufrimiento es por tiempo corto y luego las glorias vienen. Por eso dice, versículo 24, la esperanza que se ve, pues esperamos por lo que no vemos. La esperanza que no se ve o que se ve no es esperanza. Entonces hay que esperar en Dios. Es fe, confiar en Él, esperar en Él. Y nosotros, como dice en 2 Corintios 5:7, andamos por fe y no por vista. Pero entendemos que este mundo solamente es preparación por algo mucho mejor. Y debemos soportar todo sabiendo que Dios ha designado todo por nuestro bien y está preparándonos para algo mejor. Entonces, ¿cuáles son las lecciones? El punto del capítulo es que no debemos pensar que el amor de Dios es menos porque nos permite sufrir. ¿Quién es amado más que su Hijo? Pero Jesús tenía que sufrir y nosotros, aunque tenemos que sufrir ahorita en tiempo, vamos a apreciar que Dios nos trataba como hijos y vamos a entender que todo el sufrimiento fue para nuestro bienestar y nuestra bendición eterna. Debemos recordar a nuestro Creador cuando estamos en nuestra juventud. Se dice, esta creación maravillosa existe porque Dios lo hizo. No es por chance. Debemos meditar en la grandeza de la creación. Es inimaginable. Cuán grande es. El Salmo dice, los cielos anuncian la grandeza del Señor. Se me olvidan las palabras precisas, pero dicen que hay más estrellas en el espacio, que hay granos de arena en el mar, y todo esto fue creado por Dios. El hombre es no nada en comparación con la grandeza del universo en como nosotros medimos, pero a pesar de esto, toda la creación se enfoca en el hombre. Porque Dios hizo al hombre en su imagen. Y debemos aprender de esto cuán malo es el pecado. Porque esta creación entera, en su grandeza, va a llegar a su fin porque el hombre pecó. Todo horror, toda tragedia, toda injusticia que vemos es debido al pecado del hombre. El pecado es tan malo que Dios hizo. Esto ha arruinado todo lo que hice y tengo que comenzar de nuevo. Esto es cuán malo es el pecado. Y si nosotros entendemos esto, vamos a huir del pecado. Tomarlo en serio en cualquier cosa. También debemos aprender el amor de Dios. ¿Por qué no ya rehace la nueva creación? Pero nos dice, la paciencia del Señor es salvación. Todavía está recogiendo ovejas perdidas. Es amor que no destruye esta creación ya, que Dios es paciente con el pecado, pero viene el tiempo
cuando Él va a nacer, hacer todas las cosas nuevas. Y los que no han recibido a Cristo van a ser castigados por sus pecados eternamente. Entonces, si tú estás escuchando esto y no tienes Cristo como tu Salvador hoy día, arrepiéntete y entrégate a Cristo. Porque todo lo malo que pasa en el mundo te enseña cuán malo es el pecado y que Dios está listo a castigar el pecado. Y hay poco tiempo. Arrepiéntete y cree en Cristo mientras hay tiempo. Y creyendo en Cristo, nosotros tenemos que esperar con paciencia la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta libertad viene cuando Dios decide que el tiempo es correcto. Las almas bajo el altar en Apocalipsis dicen a Dios, ¿cuándo vas a esperar a Dios? Y Dios dice, un poquito más. Pero viene el tiempo y todo lo que sufrimos en este mundo va a ser la nueva creación, mucho mejor. Vamos a apreciarla más. Tenemos que esperar con paciencia. No debemos murmurar, quejar. Debemos manifestar que nuestra esperanza es en Dios y no en este mundo. El canto de Cantos dice 2:17, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Sufrimiento es por la noche, pero gozo viene en la mañana. Y la mañana se acerca. El tiempo de Dios es perfecto. Hay que tener paciencia, pero un día vamos a decir que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria en que estamos gozando. Vamos a ver. Padre, gracias que tu amor tienes paciencia y no has juzgado al pecado como merece, pero en paciencia estás esperando y dando oportunidad a los hombres. Oh Señor, si hay alguien escuchando que todavía no te conoce, abre su corazón a ver. Tu juicio es cierto, tu juicio viene y que ahora es el tiempo para arrepentirse y entregarse a ti antes de que Cristo recoge los suyos y aparta las ovejas de las cabras. Enseña paciencia a tu pueblo, que soportamos las aflicciones con gracia, que confiemos en ti, que guardamos los ojos en ti a pesar del sufrimiento, que apreciemos que estás preparándonos para algo mejor. Que Cristo venga. En su nombre pedimos todo.